Saludos nuevamente. El día de hoy vamos a revisar el tema de fragilidad en el adulto mayor. Nuestras competencias a adquirir es la capacidad de definir el síndrome de fragilidad, analizar las hipótesis relacionadas a su etiología, identificar los elementos clínicos a través de criterios diagnósticos, analizar las posibles intervenciones iniciales, tanto farmacológicas como no farmacológicas, e identificar la necesidad de intervención interdisciplinaria tan frecuente en la geriatría. Definimos la fragilidad como una vulnerabilidad aumentada a los eventos agudos de salud y estrés por el deterioro de la respuesta homeostática, el cual favorece el desarrollo de complicaciones y desenlaces clínicos adversos, característicamente caídas, delirio y discapacidad, reflejo de la condición de debilidad de una persona mayor enferma. Esto es una reiteración de la pérdida de la reserva fisiológica asociada al envejecimiento, en este caso aplicado en una persona mayor enferma, y cómo esos cambios propios del envejecimiento, aunados a la comorbilidad, resultan en una presentación clínica muy específica que conocemos como fragilidad del adulto mayor. Fisiopatología. La fragilidad es el resultado de un trastorno de múltiples sistemas fisiológicos relacionados. No es una condición aislada de un solo aparato y sistema, sino que es multidimensional. La disminución citada de la reserva fisiológica producto del envejecimiento se acelera y los mecanismos homeostáticos empiezan a fallar. Los mecanismos del envejecimiento tienen su origen en la genética, en factores ambientales y factores epigenéticos. El cambio en la traducción del material genético en proteínas y acciones metabólicas. Promueven la pérdida gradual de la función en varios sistemas corporales, con lo que se depleta la reserva de los mecanismos integradores y resulta en una susceptibilidad a presentar cambios exagerados en la condición de salud frente a enfermedades o lesiones menores. Aquí siempre aprovecho para citar el ejemplo de un niño que sufre una caída. Digamos un niño de 6 años que sufre una caída y lo vemos incorporarse inmediatamente y retomar la marcha o inclusive la carrera sin apreciar siquiera dolor o lesión alguna. Imaginemos ahora que esa misma caída, accidental o no, la sufre un individuo de 85 años de edad. Y vamos a darnos plena cuenta de cómo los cambios en la condición de salud pueden resultar desproporcionados frente a una caída que en una criatura pequeña no representó más que una breve interrupción de su juego. La fragilidad se produce entonces por factores genéticos, ambientales y los epigenéticos en medio de ambos, con un daño molecular y celular acumulado y la reserva de algunos aparatos y sistemas que revisaremos de manera particular y afectado por la nutrición y el sedentarismo o la práctica de actividad física, que resulta en una fragilidad que nos lleva entonces a mayores necesidades de atención, hospitalización e institucionalización asociados a las caídas, delirio y discapacidad física. Normalmente poseemos suficiente redundancia en los órganos para compensar los cambios asociados a la enfermedad y el envejecimiento. No podemos precisar cuál es el daño celular necesario para producir una reducción en la función de los órganos. Los órganos mejor estudiados son el cerebro, el sistema endocrino y el sistema músculo-esquelético, aunque también se encuentran implicados el respiratorio, cardiovascular, renal, hematopoyético y de coagulación. Hablemos del cerebro frágil.
Aunque hay una pérdida escasa de las células corticales, el hipocampo se ve alterado por cambios en la función sináptica, transporte de proteínas y función mitocondrial. Las células gliales se encuentran hiperactivas y se asocian al desarrollo del delirium o delirio. El sistema endocrino muestra los cambios ya conocidos del factor de crecimiento tipo insulina 1, las hormonas sexuales con aumento de producción de luteinizante y folículo estimulante, y los cambios en dehidroepiandrosterona y sulfato de la misma con aumento gradual del cortisol, tal vez asociado a la fragilidad. Los ejemplos más claros de la fragilidad endocrina son los que llamamos las endocrinopausias: somatopausia, adrenopausia, menopausia, andropausia. Algunos autores sugieren que el reemplazo hormonal pudiera revertir los cambios del envejecimiento. Sin embargo, se ha apreciado que este reemplazo puede provocar más bien daño que rejuvenecimiento. En el sistema inmune vemos una reducción de las células madre, cambios en la producción de linfocitos T, abatimiento en la respuesta de anticuerpos controlados por células B y disminución de la actividad fagocítica de neutrófilos, macrófagos y natural killer cells, NKZ. Hay una menor respuesta al estrés por inflamación aguda y se desarrolla una propensión a las infecciones granulomatosas, piógenas y ciertos tipos de neoplasias. La inflamación crónica, que es uno de los fenómenos que más perseguimos en este estudio de la fragilidad, pues la encontramos persistente posterior al retiro del estímulo nocivo. Por eso se asocian las citoquinas citadas a la fragilidad: interleucina 6, proteína C reactiva, factor de necrosis tumoral alfa y CXC quimosina ligadura 10. La pérdida progresiva de masa, fuerza y poder muscular es la responsable de la discapacidad en muchos de los casos. La homeostasis muscular es el resultado del balance entre la formación de nuevas células, la hipertrofia y la pérdida proteica. Este balance se ve perturbado por los cambios en el sistema nervioso, endocrino e inmunológico que resultan en la fragilidad. La interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa promueven destrucción celular muscular, producto de esa respuesta inflamatoria ya citada, inadecuadamente regulada. Cuadro clínico. Una anécdota que repito continuamente tiene que ver con el concepto de viejazo, que es un concepto cultural muy frecuente, muy común en nuestra comunidad, en nuestras comunidades, donde una persona que de edad avanzada, digamos por encima de los 75 años de edad, a veces hasta los 85 años de edad, después de presentar una enfermedad aguda o inclusive un mero cambio en su entorno social o familiar, comienza a retraerse, a aislarse, requerir asistencia para su vestido, disminuir su ingesta y declararse muy cansado y muy débil. Bueno, ese viejazo ahora lo definimos como fragilidad, que tiene presentaciones inespecíficas: fatiga extrema, pérdida de peso, infecciones frecuentes, caídas, delirium y una discapacidad fluctuante, que parece mejorar por momentos para luego deteriorarse nuevamente, asociado a veces a pequeños cambios en el entorno o pequeños cambios de estrés físico que puede ser leve. Veamos, por ejemplo, en esta tabla, cómo una persona, digamos un joven,
Al presentar una pequeña enfermedad, digamos una enfermedad, una infección urinaria, muestra un cambio en sus habilidades funcionales, y esa pequeña muesca en la línea verde pudiera representar de que ese día no realizó su habitual carrera de 5 kilómetros. Vamos a decir que por fiebre y malestar ese día no pudo correr, pero al día siguiente o en 2 días después del tratamiento retomó su actividad normal. La línea roja es el individuo mayor. Como pueden ver, sus habilidades funcionales ya se encontraban por debajo de las del primer caso, y al presentar la misma infección urinaria, ha bajado a niveles de dependencia. Su recuperación es más prolongada y no alcanza a recuperar su nivel funcional previo. Entonces, tenemos varios modelos para clasificar la fragilidad. Uno es el fenotipo y el otro es el modelo de déficit acumulativo. El fenotipo de fragilidad es práctico. Incluye el reporte personal de pérdida de 4.5 kilogramos de peso o el registro de una pérdida igual o mayor a 5% del peso corporal en un año. Señal de alarma. El presentar fatiga 3 a 4 días por semana o la mayoría del tiempo. El presentar un bajo gasto energético, menos de 383 kilocalorías por semana en hombres, menos de 270 kilocalorías por semana en mujeres, y una marcha lenta de acuerdo a valores estandarizados de 4.5 metros por sexo y estatura. Casi siempre lo redondeamos a 0.9 metros por segundo. Y una fuerza de presión disminuida por sexo e índice de masa corporal, aproximadamente 30 kilos en hombres, 25 o 20 en mujeres. El estudio canadiense de salud y envejecimiento que desarrolló este modelo de déficit acumulativo en un estudio prospectivo por 5 años y presentaron 92 variables, síntomas, signos, laboratorio, enfermedades, discapacidades, y calculaban la presencia o ausencia de cada variable como una proporción del total. Muy complicado. Lo que sí pudimos encontrar es de que hay una gran convergencia estadística y el déficit acumulativo distingue mejor entre estados moderados y severos, pero el fenotipo de fragilidad es un instrumento portátil, fácil de aplicar y que les urjo a considerar cada vez que se enfrenten a un paciente mayor en una primera consulta o subsecuente. Preguntar por la presencia de debilidad, fatiga, marcha lenta, pérdida de peso y disminución de fuerza muscular. En prevalencia. Este es un estudio nuestro. Este es una tabla de los pacientes del Centro Regional para el Estudio del Adulto Mayor, Servicio de Geriatría del Hospital Universitario. Y como pueden ver, en nuestra población encontramos una prevalencia total del 16.5%, 15.5% en mujeres y 18.9% en hombres. Digamos que de cada 100 pacientes, podemos esperar que 16 de ellos tengan fragilidad. Y yo me imagino que ustedes podrán descubrir lo mismo si toman el hábito de interrogar sobre este fenómeno. Revisemos ahora las complicaciones de la fragilidad. Caídas, discapacidad progresiva, hospitalización, institucionalización y muerte. Como pueden ver, tiene una serie de consecuencias serias y la identificación temprana de la fragilidad nos permite utilizar medidas terapéuticas y preventivas. En el tratamiento tenemos que las medidas preventivas terapéuticas son el ejercicio y la nutrición.
Entonces, cada paciente mayor que se ha identificado con una condición de riesgo o de fragilidad debe revisarse su patrón de actividad física y su nutrición. El patrón de actividad física puede modificarse incorporando medidas de rehabilitación que van de leves a muy intensas de acuerdo a la evolución de cada individuo. La nutrición debe ser valorada por la nutrióloga gerontóloga y apoyar con diferentes suplementos vitamínicos y nutricionales. Entre los fármacos disponibles es la vitamina D, la única que ha alcanzado un rango de recomendación oficial por las asociaciones de geriatría mundiales. El uso de un suplemento de vitamina D de diario a semanal, dependiendo de la concentración, previene fragilidad y caídas. El uso de hormonales como testosterona, el factor de crecimiento tipo insulina 1, no han sido demostrados eficaces en estudios repetidos y su uso se basa en observaciones anecdóticas que no están libres de riesgo. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina aún se encuentran en estudio, inclusive en nuestro propio centro realizamos observaciones sobre masa muscular, fuerza muscular y el uso de IECAS, que aún no son concluyentes. Esta escala, conocida como la escala de Rockwood, nos lleva de un estadio 1, donde vemos a una persona en muy buena condición física, robusto, activo, energético, motivado, a un paciente severamente frágil, en el número 8, o un paciente terminal que puede mantenerse evidentemente libre de fragilidad, pero con un pronóstico negro, oscuro, negativo. Y cada uno de los pacientes debe ser clasificado de acuerdo a esto en sus revisiones periódicas e iniciar intervenciones si vemos que hay un cambio de la condición basado en la escala. Rockwood se llama la escala de Rockwood, aquí con imágenes y aquí simple y sencillamente narrada, donde también nos incluye criterios diagnósticos para cada una de las estancias o los estadios de fragilidad y vulnerabilidad. Este es el origen de la información, si quieren consultarla, y terminamos pues la presentación de fragilidad.